que se llevan a cabo son que el MIC, cuando entra en contacto con la atmósfera, se descompone generando grandes cantidades de cianuro o ácido cianhídrico. Y este ácido cianhídrico inhibe el peso de electrones de complejo 4 y el último de la cadena de oxígeno, como resultado de la cadena respiratoria, se detiene. Siguiente. Afectaciones al medio ambiente, a la salud humana, por la formación de cianuro. El cianuro de hidrógeno, ya sea en estado líquido o gaseoso, o en forma de sales alcalinas, puede ingresar al cuerpo por inhalación, ingestión o absorción. La severidad de los efectos causados por la exposición al cianuro depende, en parte, por el tipo de compuesto de cianuro, tales como el cianuro de hidrógeno gaseoso o sales de cianuro. Existen exposiciones a niveles altos y exposiciones a niveles bajos, cuyas consecuencias son las siguientes. Para exposiciones a niveles altos se presenta un daño al cerebro y al corazón y puede producir coma y la muerte. Y en exposiciones a niveles bajos se presenta dificultad para respirar, dolores del pecho, vómitos, alteración en la sangre, dolores de cabeza, dilatación de las glándulas tiroides. El grado de toxicidad del cianuro de hidrógeno para los humanos depende del tipo de exposición. La concentración llega a ser letal si se encuentra entre 100 y 300 partes por millón. Si se inhala estos niveles de cianuro, causa la muerte en solo 60 minutos. Si se trata de envenenamiento tras estar expuesto a 20 y 40 partes por millón de hidrógeno de cianuro gaseoso, se tiene dolor de cabeza, somnolencia, vértigo, ritmo cardíaco rápido y débil, respiración acelerada, enrojecimiento facial, náuseas y vómito. Siguiente. Las afectaciones en el medio ambiente. El cianuro se reacciona con rapidez en el medio ambiente y se degrada formando complejos y sales. Es tóxico para muchos organismos vivientes, incluso en concentraciones muy bajas. Los organismos marinos tienen una sensibilidad variable de acuerdo a la especie y se ve afectada por el pH, la temperatura y los niveles de oxígeno del agua, así como también por la etapa de vida y condición del organismo. Las afectaciones en animales son las siguientes. La inhalación de cianuro lleva rápidamente a la toxicidad y muerte. Higgins, en 1972, informa de acuerdo a unos experimentos que él realizó en laboratorio. Un DL50 respiratorio de 323 partes por millón para ratones y 503 partes por millón para ratas expuestas durante 5 minutos. DL50 estimada para 30 minutos fue de 142 partes por millón en ratas, 182 partes por millón gatos y 410 partes por millón para cabras. Monos expuestos entre 87 y 196 partes por millón durante 30 minutos presentaron pérdida de conciencia, hiperventilación, bradicardia, arritmia y onda anormal en electrocardiograma. Siguiente. ¿La tragedia de Bhopal se hubiera podido revertir? Para revertir la tragedia de Bhopal hubiese sido necesario si se revisaran... Estos accidentes son reflejo de un patrón de fallas. Si no se abordan las causas, no se pueden descartar las posibilidades de que suceda otra gran catástrofe de talla desastre de Bhopal de 1984. Todos los aspectos involucrados en la seguridad, incluidos los materiales, las herramientas, el equipo, el entorno de trabajo, los procedimientos de tareas y las personas, tanto la dirección como los trabajadores deben crear un sistema de múltiples capas de prevención con pocas posibilidades de fracasar. Para revertir la tragedia de Bhopal hubiese sido necesario si se realizaran las actividades de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos dentro de los márgenes de seguridad y salud en el trabajo, usando la maquinaria, el equipo y las herramientas manuales eléctricas, neumáticas o portátiles con los dispositivos de seguridad instalados con apropiados usos. Pero según unas investigaciones que han hecho algunos expertos en la materia, el problema de la planta india no fue carecer de tecnología adecuada, sino el no inspeccionarla.
El gobierno indio tiene una ley que establece que después de un determinado número de años de haberse construido una planta química, los expertos extranjeros deben irse y dar paso a los técnicos indios. Al parecer, el personal indio que cuidaba la planta no estaba entrenado o no tenía la suficiente experiencia. Hubiese sido mejor que los técnicos norteamericanos de la Union Carbide se hubiesen quedado más tiempo. Un accidente así hubiese sido impensable en las plantas norteamericanas. Siguiente. La anterior, compañero. Ingeniero Marlon. Acciones tomadas contra la Union Carbide. Mientras los médicos luchaban por tratar de salvar las vidas, recuperar al máximo las vidas posibles en los despachos y oficinas de la actividad judicial, empezaban a identificarse los culpables, los posibles culpables de esta catástrofe. Union Carbide intentó adelantar diferentes maniobras que pudieran evitar que los culparan. Y una de las improbables excusas para salvarse en las investigaciones que pudieran evitar que los hallaran culpables. Se solicitó que su máximo responsable, Warren Anderson, se presentara ante la Corte India para que rindiera su declaración ante esta situación. Cuando el dirigente llegó al país, fue confinado en un hotel en espera del juicio, pero con el beneplácito de las autoridades se le permitió coger de nuevo un avión y desaparecer del mapa. Al pasar de los años y después de tantas luchas, sin encontrar el resultado para todas las víctimas, murió el máximo responsable después de haber tenido unos lujosos días de vida en Estados Unidos, protegido por su propia patria y convenientemente olvidado por los gobiernos de la India. Sin embargo, las irrefutables pruebas criminales en la corte que habían en contra de la Union Carbide, pues no se logró llegar a un fin o un fallo final a favor de las diferentes víctimas. Existían pruebas tan evidentes que en 1989 la empresa, aceptó indemnizar a las víctimas con 470 millones de dólares, con la condición de que las leyes del subcontinente se olvidaran del asunto. Claro, esta indemnización no fue tanto por tratar de subsanar lo que habían hecho, sino más bien por tratar de borrar la catástrofe que habían generado. Pero pues de todas formas esa cifra de indemnización resultó insignificante porque el Estado asiático se quedó de todas formas una gran parte de ese dinero por la corrupción y el resto de esa indemnización apenas alcanzó para cubrir los gastos de algunas de las víctimas no más. Entonces, pues, definitivamente acciones contundentes que se hubieran dado como resultado la sanción y los diferentes castigos que hayan en su lugar en lo judicial, penal,
no se llevaron a su fin y no se tomaron, lamentablemente, para las diferentes víctimas. Siguiente. Para la prevención de accidentes en industrias, el potencial de accidentes industriales mayores que se ha incrementado de forma significativa con el aumento de la producción, almacenamiento, utilización de sustancias peligrosas, ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un enfoque sistemático y claramente definido para el control de tales sustancias a fin de proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente. Siguiente. De conformidad con las decisiones adoptadas con el Consejo de Administración en la Oficina Internacional del Trabajo, en noviembre de 1989 se convocó a los expertos en Ginebra del 8 al 17 de octubre en 1990 con el fin de elaborar el repertorio y recomendaciones prácticas sobre los riesgos de accidentes mayores. Esto con el fin de, en las industrias, manejar la población y cumplir con protocolos establecidos para los trabajadores. Siguiente. Como recomendaciones para la prevención de accidentes industriales en estas industrias, debe tener un buen diseño, una buena construcción, un buen montaje e instalación, incluida la utilización de componentes de buena calidad. Inspecciones realizar inspecciones de las instalaciones de riesgo mayor, una inspección periódica de la instalación con actividades de reparación y sustitución de componentes cuando sea necesario, mantenimiento periódico de las instalaciones, buen funcionamiento de la instalación, buena gestión del sistema de seguridad en el lugar del trabajo. Siguiente. Como para terminar, es importante que en este tipo de industrias se manejen la prevención y el manejo de protocolos de seguridad con el fin de proteger a la población y al medio ambiente y pues darles una mejor vida pues a habitantes y que no vaya a suceder como la tragedia que pasó en Bhopal, sino ya ahorita pues ya se manifiestan de otros modos con protocolos de seguridad y no tener problemas tan graves para una población como en Bhopal. Muchas gracias.